precisamente preguntarle esto a Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, admiradísimo corresponsal de guerra. Jaime, tú eres un personaje del periodismo, no me atrevo a decir de los medios de comunicación, del periodismo, que eso es lo importante. Lo más importante, ha sido corresponsal de guerra, eres editor en La Jornada, has sido editor en otros espacios, en otros periódicos, conoces a mucha gente del contexto periodístico. Esa es una realidad. Yo me imagino que en nuestra humanidad, como ha ocurrido conmigo, como ha ocurrido con muchos, pues han habido, obviamente, diferencias que hayas tenido que enfrentar con algún personaje en esta carrera tan larga que tienes en el periodismo, o bien has cuestionado también a personajes políticos. Yo te pregunto a ti, ¿se justifica que de pronto tú tengas algún tipo de rencilla o rencor en contra de un personaje como para ir, tirarle los lentes, soltarle un golpetazo? ¿Tú harías esta situación tan lamentable, tú como periodista de carrera, justificas lo que hizo Héctor Suárez Gómez a nuestro compañero Vicente Serrano, precisamente al hablar de sentirse enojado por comentarios que hizo sobre su persona? Bueno, yo quería, si me lo permites, querido Toño, hablar de narrativas porque he visto que a raíz de lo que le ha pasado a nuestro querido Vicente, pues se han puesto aquí dos narrativas, una a favor y otra en contra de Vicente Serrano. Y aunque te parezca inexplicable y sorprendente, yo tengo que ponerme en contra de Vicente Serrano y me voy a explicar. Yo creo que aquí el abusón ha sido Vicente Serrano porque, para empezar, él contaba con la ventaja de unas gafas rotas. Fíjate nada más, unas gafas rotas que se pueden convertir en un arma muy peligrosa en manos de Vicente Serrano. Entonces yo creo, empezando por ahí, yo creo que Vicente Serrano ahí ha abusado. En segundo término, ¿tú cómo me explicas cómo con el teléfono yo creo que hipnotizó a Héctor Suárez para que voluntariamente y espontáneamente diera su confesión? Eso es abuso de Vicente Serrano. ¿Cómo es posible que Vicente Serrano haya hipnotizado a este hombre para que en vivo y en directo ofreciera su confesión de forma espontánea? Dime tú, en ese contexto, ¿Vicente Serrano es una víctima? Pues no, digo, por Dios, Vicente Serrano aquí es alevoso, pobre de este muchacho de Héctor Suárez Gómez, que mira nada más cómo, por eso digo, tenía la ventaja de las gafas rotas y luego hipnotiza a Héctor Suárez Gómez y lo obliga a confesar. Eso no se vale, Toño, digo, por Dios, no, eso ya, tú sabes que esto es WhatsApp, pero mira, ya contestándote en serio, a mí se me hace tan importante lo que ha ocurrido y yo, una vez que me ocurrí, por eso quise entrar en directo en Opto para Cínicos, porque yo creo que lo que ha pasado ahí no es un incidente menor, no es un incidente menor en el contexto del México que estamos viviendo hoy. Mira, ¿quién decía? Gandhi, que por cierto es uno de los grandes inspiradores de la no cultura de la no violencia con la que comulga el presidente, Gandhi decía que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. La violencia es el miedo a la violencia de los demás. Y en este caso, la violencia de Héctor Suárez Gómez es el miedo a la violencia que inspira López Obrador. Es el miedo a los ideales con los que comulga Vicente Serrano y muchos periodistas que participamos en este proyecto de Sin Censura y en otros proyectos. El miedo a los ideales con los que nos identificamos es ideales como mayor apertura democrática, mayor cultura de tolerancia, que la gente aprenda a debatir, incluso, Toño, a cara de perro, hay que debatir a veces a cara de perro, pero sin meter las manos. Yo creo que la tolerancia es uno de los factores que nos hace mucha falta en nuestro país. Y como tú bien sabrás, porque
tú tienes ese gen mexicano, lo mismo que Manuel Pedrero, tú sabes que a los mexicanos, en cuanto nos alzan la voz, se detona un mecanismo interno que dice, ¿a qué hora sueltan los putazos? ¿A qué hora se sueltan los putazos? ¿No? Y este gen que tenemos nosotros los mexicanos de ser poco tolerantes con lo que piensan los otros, con lo que dice un periodista, a veces nos lleva a ver este tipo de escenas tan bochornosas como a las que protagonizó Héctor Suárez Gómez. Yo creo que Héctor Suárez Gómez es, por otro lado, producto de esta cultura de los juniors que siempre se creyeron que estaban por encima de los demás. ¿Por qué? Porque tenían un papá influyente, una mami influyente. Son toda esta cultura de los juniors, que son los que insultan a los agentes de la policía, son los que golpean a las mujeres, son los que insultan a todo mundo a través de sus cuentas de Twitter. Pero no le digas algo que hiera sus sensibilidades porque se te viene a los madrazos, se engorilan. Yo creo que en México estamos pocos acostumbrados a esta cultura de la tolerancia que tiene que acostumbrarse a que a veces, insisto, los que estamos acostumbrados a defendernos con el lenguaje, así sea un chinga tu madre, es preferible un chinga tu madre a dejarle un ojo morado a alguien, francamente. Mira, yo que he vivido más de 30 años en culturas como la española, donde tú vas a ver escenas en la calle en la que se hablan así, los rostros así a cara de perro. En Grecia, dices, bueno, tú como mexicano, cuando ves un debate público, dices, bueno, ¿qué hora se sueltan los madrados aquí? Nunca. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a resolver sus disputas a través del diálogo. Entonces, yo creo que en México nos hace falta una cultura de la tolerancia y el diálogo. Pero ¿sabes cuál es el problema, querido Toño? Que nuestra clase política y muchos medios de comunicación y periodistas han hecho suyo estos malos hábitos del ataque, la descalificación, el golpeteo. Ve las sesiones parlamentarias en el Congreso mexicano. ¿Cómo son? Son como broncas de quinto patio, ¿no? Ve la diputada del PRI por Veracruz, la forma en que reaccionó a esta agresión de Héctor Suárez contra nuestro querido Vicente. Dices, pero Jaime, perdón que te interrumpa en esto, es que es precisamente esa lo lamentable del caso, que nosotros como pueblo de México no hemos nunca reaccionado de forma violenta. Entiendo eso que me dices de que a veces como mexicanos de inmediato nos encendemos y etcétera, pero yo creo que en lo general, como mexicanos, como el gran común denominador de mexicanos y mexicanas, podremos elevar la voz, podremos gritonearnos, podremos mentarnos la madre, pero el que pasa a un nivel de violencia es otro, no es el común de los mexicanos, y creo que es lo que está identificando de forma clara, por ejemplo, a los conservadores que nos han impuesto en la presidencia personajes como Felipe Calderón, que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos, que provocó gran violencia hacia nosotros, como un Enrique Peña Nieto con el que esos niveles de violencia incrementaron de forma exponencial. Creo que viene desde ahí. De hecho, le pido a don David para que vayamos cerrando con ese tema. Ahora voy a